¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy a fondo tendremos un tema del cual todos escuchamos hablar diariamente. Los escándalos que nos hacen a este país, pues no sabemos si es atípico o es ya una política de Estado lo que viene pasando, son meras coincidencias. Hoy lo vamos a ver aquí. ¿Quién nos recuerda asuntos como el de Emilio Lozoya? Pues Javier Duarte, César Duarte, Thomas Yarrington, en fin, la nacionalización bancaria, todos estos escándalos que vivimos día a día en este país y que no alcanzamos a resolver uno cuando ya tenemos presente el otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Somos un país de corta memoria? Hoy lo vamos a ver aquí con nuestros especialistas a fondo. En un momento, comenzamos. A fondo, con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como le decíamos hace un instante, México un país de escándalos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué es lo que sucede en esta sociedad? Que no dejamos de sorprendernos porque día a día parece ser que los escándalos escalan, tienen mayor magnitud, tienen mayor repercusión. Pero bueno, para conocer esto realmente a fondo, tenemos una mesa de invitados que me quiero permitir presentarles el día de hoy a ustedes, que nos hacen favor de sintonizarnos. Se encuentra aquí a mi derecha la senadora Adriana Dávila. Es panista, pero hoy más allá de la afiliación partidista que tengas, te invitamos en tu calidad de especialista y sobre todo, pues has sido parte de uno de estos escándalos recientes aquí. Bienvenida, sí. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, a ti. Nos acompaña también Mariano Iberri. Es miembro de la revista Etcétera, una revista que se dedica principalmente al análisis de lo que sucede en los medios de comunicación en este país. Mariano, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y tengo el gusto también de que nos acompañe aquí Cristian Salazar. Él es catedrático de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo a mis compañeros. Señores, pues no hay más. Yo les dejo en la mesa. Este es un país, México, un país de escándalos que nos llevan a sorprendernos día con día. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos poca memoria. Parece ser que hoy estamos metidos de fondo precisamente con el tema de lo que está sucediendo en el Congreso de la Unión. Pero ya se nos olvidaron los casos de Overdrecht, ya se nos olvidaron los casos de los gobernadores, que están en la cárcel, que están siendo enjuiciados. ¿Qué sucede? ¿Por qué se están conjuntando todo esto, señores? Les pregunto. Bueno, Adriana. primero, además de agradecerte como siempre la oportunidad de poder ocupar este espacio y efectivamente, bien lo comentas, este último que acabas de mencionar de lo que está pasando en el Congreso de la Unión, concretamente ya ahorita en la Cámara de Diputados, consecuencia de lo que sucedió en Cámara de Senadores, pues evidentemente fuimos parte, ¿no? Pero no es el único caso. También me tocó a mí la toma de protesta del presidente Calderón, que también fue otro escándalo, recordarás. Pero quisiera como dividir de escándalo a escándalo. O sea, un escándalo que tiene que ver con una implicación política natural dentro de los grupos parlamentarios, de cómo generar acuerdos, etcétera. Y otro tipo de escándalos que tienen que ver con lo que en México se ha convertido evidentemente en el pan nuestro cada día, que es el asunto de la corrupción. Y yo quisiera que eso se separara. Y lo quiero separar porque tiene que ver básicamente con una palabra que la mayor parte de las veces la usamos en todos los discursos, pero no hemos sido capaces de ejecutar en la acción, que es cómo combatir la impunidad, en cualquiera de los casos, ¿no? Y yo hablo de impunidad interna y de impunidad externa. Es decir, los actores políticos hoy estamos diversificados. No solo los actores políticos somos quienes tenemos un cargo de elección popular o tenemos un cargo en la administración pública, porque finalmente quienes tienen un cargo en la administración pública de una u otra manera fueron parte de un equipo político que llegó al gobierno, ¿no? A la parte ejecutiva o al Congreso. El menos metido en este tipo de escándalos, entre comillas, el Poder Judicial, porque ellos nunca los tocamos para nada, ni siquiera para reformarlos, y eso es verdaderamente grave, que ese es otro de los temas que está como, no en escándalo, pero sí en escondido. Y lo cierto es que hoy los actores políticos, te decía, no solo somos nosotros, sino hay sociedad civil
que viene de los partidos políticos, que ya no tiene a lo mejor cabida en los partidos políticos, que se agrupan para este tema, que hacen presiones de distintas maneras y que hacen más política que nosotros. Hay una sociedad civil, por supuesto, muy ordenada, muy organizada, muy responsable, que tienen propósitos completamente distintos a los de estos grupos políticos que se han mezclado en la sociedad civil. Y hay otros dos actores que antes le llamábamos el cuarto poder. Yo recuerdo hace algunos años que egresé de la universidad, los medios de comunicación, que eran el cuarto poder, se convirtieron en el primero hace menos de una década. Y creo que hoy tenemos otro poder, que son las redes sociales. De tal manera que todo esto ha diversificado la forma de comunicarnos, de interactuar como sociedad. Y entonces creo que hemos sido incapaces de saber y darle el justo medio a este equilibrio que tendríamos que tener los ciudadanos de este país para que pudieran marchar mejor las cosas, ¿no? Mariano, yo te pregunto algo. ¿Por qué los medios de comunicación se han vuelto hoy en día esta fuente que viene a descubrir o a destapar los escándalos más recientes? Bueno, creo que una de las labores fundamentales del periodismo es el escrutinio público de los políticos y sobre todo de la clase política, que no es lo mismo. También dentro de lo que decía la senadora, yo coincido en que los medios de comunicación son parte y son actores políticos, no están exentos de ese actuar político y entonces no hay que confundir el hecho de que ellos decidan publicar cierta información en cierto tiempo con el hecho de que alguien les ordene difundir esa información. Pongo un ejemplo de esta semana. Reforma publica en primera plana sobre el Ferrari del procurador Raúl Cervantes, justo cuando está la discusión del fiscal anticorrupción. La senadora no me va a dejar mentir, en la política no existen las coincidencias. Claro que no. Entonces, el medio de comunicación ya forma parte de ese actuar político, pero no necesariamente bajo un orden. Hay escándalos que también son ineludibles para los medios de comunicación y retomo creo que uno de los más evidentes que fue la detención de Javier Duarte. Me parece que los medios de comunicación no podían, independientemente de su línea editorial, independientemente de que durante el sexenio de Javier Duarte no cubrieron a Javier Duarte de la forma tan crítica como debieron hacerlo, no podían evitar ese tema. Entonces creo que los medios de comunicación no es que de repente encuentren un escándalo, un caso de corrupción. Esa es su labor. Su labor es justamente estar dentro de ese escrutinio, sin olvidar que también forman parte de ese actuar político. ¿Son entonces los medios de comunicación, una de sus funciones es precisamente esta? ¿Qué opinas tú, Mariano? Sí, mira, yo precisaría plantearía aquí una opinión. Más que una política de Estado, me parece que es la consecuencia del proceso democrático, donde distintos grupos, a través de posicionar ciertos temas, tratan de obtener respuestas del sistema político y con ello presionar para obtener los resultados que están buscando. En ese sentido, bueno, los medios también participan, ¿no? Pero es como parte de un proceso también cultural de cambio. Hay una teoría que se llama del proceso cultural, que habla que las sociedades, cuando están en democracia, van cambiando sus prioridades, van generando nuevos temas medioambientales, de derechos humanos, de transparencia, que son temas, digamos, de segunda o tercera generación, que van más allá de los simples temas tradicionales que son la pobreza, etcétera. Cuanto más se va complejizando la sociedad, pues evidentemente más participantes influyen en la elaboración de la agenda, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y vuelvo a preguntarlo aquí. ¿Es una cortina de humo lo que estamos viendo? Porque tú citabas el caso, está Raúl Cervantes, se habla mucho de que puede ser el fiscal o no, se está discutiendo en estos días y sale en ese momento una información relativa también a él, donde dice, pues yo no sabía que ese coche, mi coche, un Ferrari, fue registrado en el estado de Morelos en una casa por equivocación, algo pasó. ¿Hay coincidencia entre la política y los medios? ¿O tú hablabas de que no existe la coincidencia? ¿Qué pasa entonces? No. Sí, siempre las cosas se dan por algo. El timing claro, le llaman ustedes los medios de comunicación, para poder publicar algo en cualquier momento, pues impacta sobre las decisiones que se van llevando a cabo en las áreas en donde se toman decisiones, llámese Poder Ejecutivo, llámese Poder Legislativo o llámese Poder Judicial. Lo cierto es que
efectivamente los medios hoy han puesto sobre la mesa temas que sí, efectivamente son un escándalo. Tenemos de todo tipo. Cuando el caso de Memo Padres, digo, para que no piensen que todo es un tema evidentemente en contra del PRI, ¿no? El caso de Memo Padres, se nos olvidó el señor de las ligas que ahora regresa con Bejarano, la Casa Blanca del presidente, lo de Emilio Lozoya de Pemex, que si tomamos o no protesta nosotras en el Senado como presidentas de la mesa directiva, porque fue un tema de género, lo cual yo he negado rotundamente. Líderes sindicales claro, no digo el Ferrari de no sé qué, el hijo de un líder sindical, o el yate de otro hijo, o los relojes de otro, etcétera, etcétera, o el bono de alguien, o la aparente riqueza que se le descubre a alguien. O la estafa maestra de estos días que también se acaba de descubrir otro asunto. Así es, pero a mí me parece que esto sí es un juego maquiavélico generado entre los grupos políticos de poder de todos los partidos políticos. Y vaya que yo pertenezco a uno. Nosotros, y yo lo he visto y yo lo he comprobado cada vez con más certeza, te lo quiero decir, muchos de nosotros somos peones de un ajedrez, ¿no? En el que a veces terminas ni siquiera dándote cuenta que eres peón de un ajedrez, y cuando actúas por convicción terminas diciendo, esta es mi convicción, intentas ser congruente, vas sobre ese camino, y resulta ser que solo fuiste una pequeña piececita que alguien movió y que tú ni te diste cuenta, ¿no? Quienes nos hemos dado cuenta de eso ya de algún tiempo, ya no dejamos que nadie mueva esas piezas de ajedrez e intentamos desde esta maraña política de los grupos de poder plantear nuestras propias posiciones y luchar desde dentro de nuestros partidos para que las cosas cambien. Pero la sociedad, la gente de a pie, ¿qué papel viene a jugar aquí? ¿Por qué sorpresa tras escándalo? ¿Qué pasa? Yo te diría, Eduardo, que la construcción de la agenda pública no es una casualidad, tiene una intención. Y la intención de los temas que aparecen en la agenda pública pues es precisamente la presión que ejercen distintos grupos. Ahora, ¿qué pasa con la gente de a pie? Con las nuevas tecnologías, con el internet, con las redes sociales, se ha facilitado el escándalo. Exacto. Tú no necesitas más que un celular para grabar un hecho y se viraliza, y esto pues genera, digamos, repito, valga la redundancia, el mismo escándalo, ¿no? Entonces, ¿qué hace que los temas tengan un alto grado de volatilidad? Pues esta facilidad que tienen las personas. Anteriormente, en los medios tradicionales necesitabas la televisión y el radio y era un poco más complicado, pero hoy día con los avances tecnológicos se ha facilitado el acceso a cualquier evento y se hace público. Entonces, de ahí que cualquier persona, digamos, yo no veo que los ciudadanos estén desprotegidos, al contrario. Claro. Las redes sociales son el agua moderna donde se discuten absolutamente todos los temas que llegan ahí, y prácticamente del 100% de todas las temáticas que nos rodean en la colectividad, el 90% son cosas públicas. Vamos a tener que ir a una pausa. Me gustaría mucho, Mariano, que tú nos pudieras ahondar qué es lo que está pasando ya entre los medios tradicionales, la radio, la televisión, los periódicos y las redes sociales, dónde están empezando a juntarse, y sobre todo, pues parece ser que nosotros los ciudadanos estamos siendo ahora los detonadores junto con los medios. En un momento regresamos. Bueno, señores, gracias. Ya regresamos precisamente para tomar tu respuesta, Mariano. Pero antes de ella, pues bueno, tenemos en este país instituciones fuertes y sólidas. La Presidencia de la República es una de ellas. Debería ser la principal, o es la principal en algunos casos. El presidente de la República habla precisamente también de estos temas. Vamos a escucarlo, por favor. También somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera
y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Bueno, hablando de escándalos, precisamente, Mariano, aquí tenemos uno de ellos, una prueba. Pero te preguntaba, ¿dónde se juntan los medios tradicionales, los medios digitales? ¿Dónde están y qué es lo que está pasando? Creo que el tema de las cortinas de humo es una creencia, porque yo veo que es una creencia que se basa en que antes la gente solo prendía la tele, veía los periódicos y hasta ahí llegaban sus fuentes de información. Llegan las redes sociales y encuentran un canal en el que nadie les dice, sí puedes publicar esto, sí puedes leer esto. Y entonces les dan una libertad completa para difundir, para opinar, para informarse. Lamentablemente, y ahí es donde creo que se cae el mito de la cortina de humo, las redes sociales nos han demostrado que así como pueden hacer escándalos y difundir escándalos como el de la Casa Blanca cuando salió el reportaje, también pueden darle voz a personajes que se meten condones por la boca y lo sacan por la nariz. También puede hacer videos, puede hacer virales. Una youtuber, claro, muy famosa. Pueden hacer virales a una cantidad de personas que no tienen nada que aportar. ¿A qué voy con esto? Que más bien la ciudadanía también es responsable de qué tanto avanza un escándalo o no. No solo es que el medio lance un reportaje que le pegue a un político, que desnude un caso de corrupción, una red de corrupción, como por ejemplo fue la de Javier Duarte, las empresas fantasma, sino también la gente cómo lo recibe, también la gente cómo trata esta información, y no solo se trata de consumir. Yo creo que ya no se trata solo de consumir. Ahora, referente al escándalo de la Casa Blanca, pues creo que la respuesta del presidente fue insuficiente. La percepción, y nos podemos ir a los datos que tuvo la gente sobre el presidente después de ese escándalo, pues empezó a ir a la baja. Pero además, perdón, quiero decir algo que es fundamental. O sea, a ver, hay un escándalo de esta naturaleza, por eso decía hace ratito, hay que separar los escándalos. O sea, un escándalo del Congreso por lo que hoy sucede es un tema, y no es que justifique, pero sí quiero plantearlo, la diferencia. Un escándalo como este de corrupción de cualquier gobierno, de cualquier político, etcétera, ¿no? Evidentemente con un tema de, usted disculpe, perdónenme, me equivoqué porque me saqué. No, a ver, espérame. Ahí hay un acto de conflicto de interés, hay un tema de corrupción. Tenemos leyes que combaten eso. Y yo pregunto, a ver, queremos que el escándalo sea para mermar la política electoralmente a alguien, y eso es lo que ha sucedido mucho con este gobierno, y yo lo quiero decir con todas las letras. Este gobierno sustituye siempre la política pública por la política electoral, la ha dejado literalmente desaparecida. Y entonces un presidente que sale y dice, miren, perdónenme, miren, yo sé que... No, a ver, espérame. Entonces no propongas tú y nosotros no votemos ni aprobemos, que además fue una discusión muy amplia, que la Secretaría de la Función Pública sea juez y parte, y que el titular de la Secretaría de la Función Pública pueda poner a sus propios contralores. Entonces, hay una complicidad tremenda entre los grupos que evidentemente es un escándalo distinto. ¿Qué pasa con el escándalo del senador de la República y que se traslada a la Cámara de Diputados? Bueno, hay una presión terrible respecto de cómo decidir si es el fiscal, pero además voy a decir algo, lo envuelven sobre el tema del fiscal. No, hay mucho más allá de eso. Mira, el Senado y la Cámara, el Congreso de la Unión tiene varias tareas pendientes. Una es, por supuesto, el fiscal. Yo te puedo asegurar que no es ni siquiera el nombre, ni siquiera es Raúl Cervantes. ¿Quién te garantiza a ti que el tema de Raúl Cervantes no sea sino una cortina de humo generada desde adentro por sus propios adversarios internos? Y te voy a decir otro dato. Y perdón, y más concluyo con esto. ¿Quién te dice que no se puede barajear por ahí el nombre como de Humberto Castillejos? Digo, como ¿por qué renunció Humberto Castillejos a la presidencia de la República, no? O sea, y a lo mejor es, no, lo quemamos de una vez y mejor que pase el otro, o la Ley de Seguridad de Interior. O sea, es terrible. Mira, eso. Yo considero que no hay que tenerle miedo a los escándalos. De hecho, no podemos dar por sentado que el escándalo sea negativo. Las democracias contemporáneas fuertes que llevan muchos años, siglos a la democracia, de democracia, claro, por supuesto. Si tú ves Inglaterra, por ejemplo, los políticos tienen un escrutinio público terriblemente canibalesco, ¿no? Porque a donde vayan, ahí va el paparazzi, etcétera. Es decir, eso es propio de las democracias. Lo mismo en Estados Unidos. El asunto es que no le tengamos miedo a eso. Yo sí creo que los políticos deben estar dispuestos a pagar el costo de elegir una vida pública, y aquel que no quiera que se publique, se sepa su vida, pues simple y sencillamente que se dedique a otra cosa. Sobre todo por el asunto del financiamiento público. Tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, tú haces política, tú recaudas para hacer tu propia campaña y llegar a los puestos. Aquí tenemos un financiamiento público y lo que menos le podemos, lo mínimo que podemos pedirle a los políticos, pues es que transparencia y se comporten, y hablábamos hace ratito, bueno, pues por lo menos hay que cuidar las formas, ¿no? Claro. Bueno, y aquí te pregunto, ¿qué pasa en esto? Entonces la sociedad es la que
está inyectando mucho de su interés para estos escándalos, para hacerlos crecer por aquí o por acá, el político o el deportivo? Vemos el caso de Rafael Márquez y de Julián Álvarez. ¿Quién es el que impulsa? ¿Cómo? Creo que es una cuestión muy compleja y tiene que ver mucho con nuestra educación, con nuestra cultura. Por ejemplo, citaste el caso de Rafael Márquez. Fue un caso muy sonado, que incluso creo que fue uno de los más comentados en medios, precisamente porque se trataba de la figura de Rafael Márquez. No es, digamos, un futbolista que va iniciando, sino que se trata de verdad de un ídolo nacional. Creo que eso pegó más que, por ejemplo, ahorita el reportaje que publicó Animal Político sobre la estafa maestra, sí, sobre las cuentas de la auditoría, que finalmente incluso no es un tema novedoso, es algo que lleva años ahí, es algo que no se ha trabajado y que no se ha hecho algo realmente para controlar el manejo de los recursos públicos. Creo que si bien la gente es responsable de la forma en que se propaga un escándalo, también los medios de comunicación lo son. ¿Cuántos medios de comunicación de circulación nacional omitieron publicar lo que publicó Animal Político? El Universal, Excelsior salió con que lo había publicado antes, Reforma no lo publicó en primera plana, Milenio simplemente pasó desapercibido. Es decir, hay tantas cosas que también los medios de comunicación son cómplices en el sentido de que no difunden esa información, ya sea por intereses políticos, por intereses económicos, incluso hasta intereses personales de simple ego de decir, no voy a publicar esa investigación porque yo la quería hacer. Senadora, sí. Y quiero decirte algo que ayer me llamó muchísimo la atención de una reunión que tuvimos, del informe de la Comisión de Derechos Humanos. Estuvo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y estuvo también el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hablando sobre un tema que es evidentemente todo lo que tiene que ver con el pago de publicidad, la parte pública, ¿no? Y evidentemente es un tema que literalmente no se ha tocado y que me parece que es una discusión fundamental ahorita en el Congreso que tendríamos que estar abordando con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente el tema de que tú aparezcas o no en los medios depende también del tamaño del convenio que los medios tengan con ciertos grupos políticos. Entonces creo que se ha pervertido mucho el ejercicio político con el ejercicio ético, con el ejercicio periodístico. Y fíjate bien, hay argumentos que a mí me parecen ya incluso extremos, en donde, por ejemplo, hay bancadas completas que se les llamó las telebancadas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran los socios de los medios de comunicación que buscaban intereses internos cuando esto tendría que estar completamente separado. Voy a decir algo que yo creo que fue un error. Sin duda yo creo que el PAN avanzó muchísimo en los 12 años en algunas cosas, pero también creo que hubo cosas que no fueron correctas. En los primeros 6 años quiero decirte algo. Creo que meter a un empresario a la parte pública y pensar que la política y el servicio público se maneja igual que una empresa es un error. El argumento más falaz que yo he escuchado es que en una empresa, si alguien no se comporta bien, lo corren, ¿no? No es cierto. A ver, ¿cuántas empresas hoy están envueltas en escándalos por corrupción, por soborno? Porque son las primeras que llegan a decirle al servidor público, si me das tal obra, pues ahí te va esto, si me das tal... Y entonces empiezan en un proceso de corrupción. Nadie los toca. Yo recuerdo mucho cuando se discutió un artículo, fíjate bien, que para mí fue, digo, yo no entendía, porque incluso ese día yo estuve enferma, me retiré a las 10 de la noche del Senado de la República, a las 2 de la mañana se vota el formato, el artículo donde se decía el formato sobre el 3 de 3, que fue un escándalo enorme, no, ¿cómo? Y los que no votaron seguro estaban... Los que no votamos fuimos los que presentamos nuestra declaración 3 de 3, y ahora cuando tú revisas el formato y salen otros escándalos de decir, ¿cómo presenta cada senador, cada diputado, cada servidor público su declaración 3 de 3? Pues resulta ser que lo único que te obliga ese canijo formato es a que tú digas, pues sí, tengo una casa, pero cuyo valor catastral es de 10 pesos. Sí, nada más que el valor de veras es de 3 millones de pesos, claro, ¿no? Entonces son cosas que son muy, muy malsanas también, diría, ¿no? No, sí, desde luego que los medios son parte de estos grupos de intereses que tienen objetivos muy puntuales y que lo persiguen en la agenda pública. De hecho, la forma de presentar esto de las investigaciones de las universidades a mí me parece terriblemente perverso, porque fíjate, dicen universidades, que me digan cuál universidad. En ningún medio se precisa qué universidad. No, sí está, solo hay un caso. Sí, 8 o 9 universidades. Los nombres de esas universidades. La Universidad del Estado de México, la de Morelos, en Nuevo León. Las universidades. Entonces, eso es un mal manejo. Eso es un mal manejo de la información. Porque no son las universidades. Más bien es un ataque
dirigido hacia las universidades en su conjunto. Para mermar un poco lo que sucede para mermar un unas. poco la legitimidad. Que es lo mismo que sucede con los políticos. No todos somos iguales, ni todos los periodistas son iguales. Sí, es importante decirlo. Es importante, o sea, hay gente buena y hay gente mala en todos los grupos. El problema es ¿eh? que se están centrando, el reportaje se centra en 11 dependencias que tiene 8 convenios. Sin embargo, yo no veo que esté presentada mala información, porque todas las universidades deben estar bajo escrutinio público, si son públicas, precisamente porque reciben recursos públicos. No se trata de un ataque. Pero si hay una acusación debe ser muy puntual. Es que porque tú no puedes hablar genéricamente. Las universidades. El manejo de la información de animal político me parece que fue correcto en términos de tales universidades, ¿no? Las cabezas son las que venden. Lo que no es correcto es que con esto se generalice. A mí me parece que eso es terrible, porque esa generalización hace escándalos que tapan la realidad en serio. Ahora, ¿qué sí quiero decir? Evidentemente, cuando estuvimos discutiendo todo este proceso de la Ley Federal de Trabajo, yo me acuerdo mucho de la resistencia que había para el tema de tratar el apartado del A y el B, ¿no? De la misma manera. ¿Cómo abres los sindicatos, no? Ahora resulta ser, me acuerdo cuando yo le cuestioné al secretario de Comunicaciones sobre el manejo del sindicato de ferrocarrileros, ¿no? Que hay fideicomisos creados para la extinción de Ferrocarriles Nacionales de México, que hay una serie de complacencias de quienes tienen y pagan favores de todo tipo, hasta favores sexuales, que debo decirlo que es además un tema en materia de trata de personas que yo he venido todo el tiempo peleando, ¿no? Y ves acompañados a los líderes sindicales en los mejores restaurantes con acompañantes que distan mucho de ser sus hijas, sus sobrinas o sus hermanas. Y lo digo con toda franqueza, pero resulta ser que no toques a los sindicatos. Mira, cuando discutimos la ley, por ejemplo, de pasar toda la parte de las justicia laboral, perdóname, las juntas de conciliación al Poder Judicial, ¿no? Una de las cuestiones que me ganaron en la votación interna de mi partido y que yo planteé justamente en esa discusión que tuvimos con el propio Roberto Gil, con algunos compañeros, yo decía, a ver, espérame, vamos a pasar a las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial. ¿Qué significa? Que ya no tendría por qué haber un área intermedia de conciliación en asunto laboral, es decir, la ley tendría que ser el único mecanismo que un trabajador y un patrón tuvieran para dirimir sus diferencias, debido de un despido injustificado, de un contrato colectivo, de cosas así. No, hay que darle a los sindicatos la certeza de que entonces van a seguir contando con todos esos privilegios que no gozan los trabajadores, sino los líderes sindicales. Y entonces resulta ser que se crea en un órgano constitucional autónomo que tendría que ser creado como eso en una reforma constitucional, crean un organismo descentralizado. Yo me opuse tremendamente a eso, dije, a ver, espérate, ¿para qué? Si tienes además ya la Profedet, tienes además el Tribunal del Trabajo, tienes otra burocracia para eso, para tener contentos a los líderes, entonces no hagas una reforma que dices que es lo mejor porque pasaste al Poder Judicial, ahora le pasas al Poder Judicial esto, pero tienes una instancia intermedia. ¡Qué vergüenza! Vamos a ir a un corte, pero les quiero hacer una pregunta rápida y les pido un sí o un no. Entonces, ¿muchos escándalos son creados y dirigidos? Sí, sin duda. Sí. Sin ninguna duda. Un corte, regresamos. Sí. Yo creo que sí. A ver, ¿se acuerdan ustedes? Miren, aquí tenemos a dos personajes muy famosos. Esto estamos hablando de aproximadamente unos 10 años. Sí. El señor René Bejarano, el que está guardando los fajos de billetes en ese portafolio. Y pues bueno, del otro lado tenemos un personaje también muy famoso, argentino de nacimiento, Carlos Ahumada. Son dos individuos que de alguna manera están íntimamente ligados o estuvieron íntimamente en ese instante, estaban ligados a dos fuerzas políticas, pues bueno, muy interesantes. Yo les pregunto, ¿son acaso hoy los políticos los hombres más mencionados o las figuras más mencionadas en estos escándalos recientes? No, en ese caso en específico, nomás déjame hacerte una reflexión. No son dos fuerzas políticas distintas, es un mismo partido político con dos grupos internos.
un Bueno, tema... las tribus del PRD. Sí, las tribus del PRD, que era un tema era para tirar a Rosario Robles, ¿no? Porque venía perfilándose como una buena jefa de gobierno del Distrito Federal, etcétera, etcétera, apoyada por Cuauhtémoc Cárdenas, en fin, y un López Obrador, ¿no? Que traía un operador como René Bejarano. Su secretario particular. ¿Y quién se acuerda? Bueno, ahora hay otro escándalo similar, Eva Cadena, y luego otro escándalo similar, el candidato de Morena en Veracruz. Pero nadie ya nadie se acuerda de eso. ¿Por qué? Porque hay impunidad total. La consecuencia de eso se llama impunidad. Pero y yo creo que va más allá de eso. Creo que también no podemos exentar la clase política del cinismo en el que caen, sí, porque claro. René Bejarano ya se sumó a Morena. O sea, ya está. Pero ya se purificó. Ya está purificado. Sí, ya se purificó. Ya entró a Morena, ya no hace esas cosas que de todos modos López Obrador justificó y dijo que no había nada ilegal. Y después, cuando vio que el escándalo cayó, que de verdad había pruebas de que había caído, se quedó callado. No opinó ni a favor ni en contra. Y creo que más allá de los medios, más allá de la ciudadanía, también la clase política tiene una forma de operar y de jalar a sus operadores políticos muy cínica. Ahí está el caso del operador financiero de Fox. También ya se sumó. Hace 10 años era el diablo mismísimo. No, bueno, y hoy ya sí es se dan santo, golpes de ya coche. es Ahora una pieza yo clave. sí quisiera señalar en defensa de los políticos, bueno, que no son excepcionalmente corruptos ni cínicos. Ellos son producto de una sociedad. Entonces, claro, se refleja en ellos y toda la atención está en ellos porque tienen una serie de decisiones. Pero en general, como decía la senadora, también hay ese tipo de corrupción en el nivel privado, también en la sociedad, en el grueso de la sociedad. Está El escándalo de Key Castillo con el Chapo, con la reunión que tuvo con el Chapo. Entonces, no son excepcionalmente... Eso es terrible. O las fotografías que salieron en alguna revista de un director de esa revista con un narco, justificado a través del tema de, pues yo soy un medio de comunicación, ¿no? Entonces yo tengo que salir, no pasa absolutamente nada. O sea, la apología del delito es verdaderamente grave, porque lo que ha generado son generaciones hoy, y tú lo decías muy bien, Eduardo, ¿qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones? Pues yo digo, ya ni a las nuevas, a las que están ahorita, que comen, que visten, que casan, ¿no? Que están viendo estos ejemplos, pues lo que les decimos es que todo es muy fácil, y que entonces contar historias como apologías de delito conviertes en ídolos a aquellos delincuentes en donde la justificación es, no, espérate, mi papel no es el de denunciar, mi papel no es el de actuar. Yo, cuando presenté con ustedes todo el tema de la Comisión contra el Trata de Personas, les dije que tenía 2 reuniones posteriores, una con la Auditoría Superior de la Federación, y tuve la reunión con el auditor y me presenté y les dije, aquí está esto, hay datos distintos. ¿Sabes cuál fue la consecuencia? Que le agradezco, ¿no? Pero me dice, pero mire, es que aquí nosotros no podemos hacer nada, porque pues las cifras, las oficiales, ¿cuáles cree que son? Las del INEGI. Dije, no. A la siguiente semana el INEGI fue a hablar sobre el tema de adopciones y dijo, no tenemos cifras oficiales, porque las dependencias son las mismas que dan los informes a todas las dependencias. No hay consecuencias, porque quien tendría que estar denunciando todo esto es la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República. Yo creo que sí hay consecuencias, pero no son las suficientes. Es decir, podemos revisar las cuentas públicas, podemos revisar la actuación de la auditoría, y la auditoría se va a limpiar las manos diciendo es que yo presenté la denuncia, yo presenté las pruebas, yo presenté ahí. Sin embargo, también estamos hablando de un tema, yo creo, integral, en la forma en que se manejan los recursos públicos, la forma en que se entrega dinero a ciertas instancias, y pongo un ejemplo preciso que tiene que ver con el tema. La publicidad que se da a medios de comunicación es un tema que se deja y se delega exactamente a las dependencias. Si Sedesol quiere darle todo a la Universal, se lo va a dar todo a la Universal, y a los demás medios no les va a dar. Obviamente la Universal no va a publicar nada en contra de la Sedesol. Sin embargo, creo que sí debe de haber una legislación, no solo en la publicidad, sino que realmente se pueda saber cómo se maneja ese recurso público, se pueda decidir cómo se manejan esos recursos públicos, más allá de solo presentar las denuncias, porque si no, sin importar quién sea el fiscal anticorrupción, pues las denuncias van a seguir. O el fiscal general. Van a seguir, la auditoría va a seguir diciendo no puedo hacer más, pues porque precisamente la ley no le permite hacer más. Sí, pero a veces se presentan estos escándalos, estas denuncias, y no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno, es parte de la consecuencia de la debilidad del Estado, de una mala regulación, y de que efectivamente por eso estamos en esa transición hacia una fiscalía para poder tratar de darles armas, dientes, pero sí es lamentable que cualquier delito, más allá de corrupción, cualquier delito, simplemente se haga un escrito y se archive y no tenga consecuencias, porque no hay capacidad de investigación, porque no hay capacidad de indagar. No hay nada como una fiscalía, en este caso, que es lo más reciente, autónoma,
que no esté presionada por ningún otro grupo político, etcétera, que nos ayude a la procuración de justicia y luego a la impartición de justicia con los jueces. Pero debo decirte que para nosotros, Eduardo, ha sido una sorpresa en lo personal para mí, y ayer también con el alto comisionado y de la CNDH platicábamos sobre ese tema. Hoy resulta ser que todo es culpa del sistema penal acusatorio nuevo, que ya no es nuevo, ¿no? O sea, ya se implementó, ¿no? Y yo platicaba el ejemplo de que varios gobernadores se acercaron con nosotros y dijeron en una reunión, oigan, tenemos que platicar porque tiene que incluir este nuevo sistema penal acusatorio, nos está generando muchos problemas, están yendo los delincuentes. Y entonces yo les preguntaba, ¿por qué? Mira, por ejemplo, en el robo de hidrocarburos, además, por cierto, un compañero senador que regresó apenas al Senado, dice, por ejemplo, el robo de hidrocarburos en tal estado, en Puebla. No, bueno, Javier Lozano, lo digo, ¿no? Claro. En Puebla. Mira, por ejemplo, pues vas, lo presentas ante el juez y el juez no le da prisión oficiosa preventiva, ¿no? Entonces hay que meter en el catálogo de delitos graves que generen eso el robo de hidrocarburos. Mi pregunta muy simple es, bueno, yo estoy interpretando mal el artículo 16 y el artículo 19 constitucional. Él es abogado, secretario de Estado, etcétera, ¿no? Yo no soy abogada. Pero el artículo 19 dice que se le generará prisión preventiva oficiosa a la delincuencia organizada. A ver, por Dios, hemos visto reportajes de todo tipo en donde se establece la cadena, donde están formados los trailers. Mira, cuando yo me voy a Tlaxcala, en la carretera, a la autopista, están los trailers formados esperando todo este proceso. No me digas que eso no lo sabe la PGR. El propio Pemex estableció un mecanismo y dio la premisa a una televisora de cómo se hace esta cadena. Eso no es delincuencia organizada. Bueno, ¿y cuántas veces no hemos visto o no hemos escuchado en los medios donde precisamente los medios vienen a desnudar la realidad de un problema y la autoridad simple y sencillamente no los encuentra, pero además no sabe dice dónde eso, están? Sí, pero además dice cosas como esta. No, pónganlo en el catálogo. Quieren arreglar. A ver, mira, ayer yo decía, pasamos de un gobierno ejecutivo autoritario, el presidente, el poder presidencial, a 32 virreyes, ¿no? Ahora tenemos un poder, ahora también hasta los alcaldes ya están en ese proceso, ¿no? El ladrillito se sube cada vez más para la clase política cuando no sabes que estos cargos que nosotros ocupamos son prestados. Mañana te quitas el traje en 6 años, en 3 y ya no eres nada. Velos ahora a varios de ellos en la cárcel pensando que son ese tema, ¿no? Pero, por Dios, si ya hay un tema que está evidenciado, hay delitos que se persiguen de oficio. Parte de lo que está sucediendo hoy con la Fiscalía General y que no tiene que ver con Raúl Cervantes. Yo quiero decir, no es un tema de nombres, no es un tema de personas, es un tema de fortalecimiento de las instituciones, es un tema de lo que queremos. Y ahora pasamos de ser el Congreso reformador, el presidente reformador. A ver, espérate, la ley por sí sola no arregla nada. ¿Qué hemos hecho nosotros como equilibrio de poderes en el Congreso? Y yo ahí sí, en este año pugnaré, y te lo quiero decir, Eduardo, con toda certeza, porque el Congreso cambie su forma de trabajar. A ver, no puedes aprobar una ley que no tiene indicadores de evaluación que te permitan saber si la ley se está cumpliendo, primero, ya, lo mínimo. Segundo, si lo que tú aprobaste en una negociación de distintas visiones, tal cual, pues no hiciste algo equivocado y la tengas que cambiar. Hoy resulta ser que el argumento es, no, a ver, y sale hoy un compañero mío en otro noticiero diciendo, fulano y perengano votó la ley. Pues yo también la voté, también la votó él, pero, ¿no? Pues nada más, si no funciona hay que cambiarla. Pero va más allá de ver si se cumple o no la ley. Retomo el caso, el escándalo de la Casa Blanca. Se hizo una investigación, la Secretaría de la Función Pública dijo no hay delito. Yo me quedo con la conferencia y con una pregunta que le hizo la reportera y creo que fue la clave que no se tocó. ¿Hay una ley que castigue el amiguismo? Y el secretario dijo no hay ley que castigue el amiguismo. Si hay una ley que señala los conflictos de intereses, hay una ley y demás, pero el amiguismo como tal no. Pero no puedes tipificar el amiguismo, el conflicto de interés no, sí. Pero creo que es justo ahí donde hay un problema porque no se trata de ver si se cumple o no la ley. No, la ley sí establece con toda claridad y ahí sí hubo una responsabilidad, y lo voy a decir con todas sus letras, sí hay una responsabilidad porque un servidor público está evidentemente obligado a no generar contratos ni adquirir cosas con aquellos que son tus proveedores. Justamente la ley lo dice. Pero la ley lo dice. Ahí está justamente el problema. No fue el presidente. Si hay un conflicto de intereses. No, de que lo hay, lo hay. Y eso es un delito. La ley está ahí. Pero no fue el presidente. Legalmente el presidente no firmó el contrato. La eficacia en la aplicación de la ley por parte de las instituciones no es funcionaria pública. Ha sido muy negativa. Sí, no se presentaría como presidente. el mismo sistema anticorrupción cuando se aprobó ya violentó
ya violentó todos los tiempos, ya violentó muchos transitorios que venían en la propia ley anticorrupción. Es decir, la ley ahí está, lo que necesitamos es instituciones que la apliquen, que tengan dientes, que tengan los mecanismos para aplicarla. Y personas que se atrevan a hacerlo. Si las personas que están ahí no se atreven a hacerlo porque sienten que le deben el puesto a alguien porque sus capacidades no fueron las suficientes para llegar ahí, entonces vamos a tener exactamente lo mismo. Mira, en la mañana venía escuchando algo tan sencillo. Decían que no van a llegar a un acuerdo para instalar la mesa directiva y que entonces tenían el reloj parlamentario detenido. Congelado. Eso es un engaño a la población. El reloj no se puede detener. Lo que están haciendo, están violando la ley, porque no están cumpliendo en tiempo. Inventan un término que es paralizar el reloj legislativo, le dan una definición y lo plasman en un texto. Pero también va más allá del hecho de poner a las personas correctas, porque ¿quién va a elegir a las personas? Claro, el Senado, pues el Senado no responde a intereses políticos. Bueno, nada más hay que ver el PAN. El mismo PAN ya se está desgarrando porque no pusieron a quien querían. No es válido. Es válido que los políticos tengan intereses. Eso es pero normal. el interés los van a responder. No creo que haya una forma en que se evite eso. Pero el interés tiene que ser público, no privado. O sea, ni particular. Los intereses de los servidores públicos que somos electos por los ciudadanos en el mecanismo que sea primera minoría, representación proporcional, tenemos una responsabilidad pública ética, mínimos éticos que tenemos que cumplir con nuestra función. Y eso no exime a ningún personaje político, de ningún partido político, hacerlo. Claro, porque un asunto es que tú tengas un interés de mejorar, que tengas una aspiración de crecer, de acceder a otro cargo, pero eso tiene que ser respecto de tus propios méritos, no respecto de cómo destruyes una nación. Y yo lo quiero decir con todas sus letras. A ver, hoy no se puede querer justificar por parte de un partido político decir paralizar el Congreso y entonces se tiran, ¿no? Y entonces la causa es que fulano de tal está escondiendo sus riquezas. Y ese lodo nos salpica a todos y ese lodo genera más impunidad y entonces la gente tiene el ejemplo de la impunidad. Yo creo que ese es el mayor problema de este país. Impunidad en todo lo que se hace. No hay consecuencias sobre las cosas que hacen y mientras la gente sepa que no hay consecuencias, pues va a seguir haciéndolas porque sabe que no hay consecuencias. ¿Cómo corriges hoy a un ciudadano que evidentemente hemos perdido todo el respeto de las instituciones y sales a la calle y, perdóname, te la refrescan, ¿no? ¿Por qué? Porque piensan que tú malditos rateros sos, aunque no todos lo seamos. Vamos a un corte. Este es el tema del día de hoy. México, país de escándalos. Regresamos. Pero que sean claros, que sean así. Son aspiraciones, los intereses tienen un sentido distinto. No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Hubo que me decía, yo, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, no decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú vas a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón. Todos son actores de estos escándalos en este país. Tenemos actores políticos, actores que se dedican al medio del espectáculo, que se dedican al medio deportivo, al eclesiástico, bueno, donde usted quiera. Pero, bueno, señores, hemos hablado de las razones, de las causas, algunas de ellas. Yo les pido que nos ayuden a entender a nuestro auditorio y a ustedes que están aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos concluir de esto? ¿Somos un país de corta memoria? ¿Somos un país donde no mueven los intereses? ¿Somos un país donde los medios dominan? ¿O somos un país donde la sociedad es el resorte que mueve muchas cosas? ¿Qué hay de esto? Por favor, Cristian. Básicamente leía algunos estudios de la agenda y los temas intermitentes o que aparecen son el 55% de todo el conjunto de los temas. Raramente un ciudadano se involucra de más en cifras, en datos. Eso es raro, pero no solo en México, eso es en todo el mundo. Y evidentemente esto es porque pues, cada quien tiene sus ocupaciones, tiene sus
actividades cotidianas. Entonces, en ese sentido no somos muy diferentes, ¿no? El problema es cuando estos temas son crónicos, hay diferentes tipos de temas, y unos son los crónicos y cíclicos, y entonces pues sí afectan a la vida de las personas, ¿no? Yo creo que la ciudadanía, si bien, como menciona Cristian, no está tan enterada, los medios de comunicación tienen una obligación y una función social. Creo que muchas veces, involuntariamente o a propósito, yo creo que a propósito, se hacen faltos de memoria y no recuerdan ciertas cosas. Creo que incluso el clip que nos pusiste de Lorenzo Córdoba es el ejemplo perfecto. Todo el mundo lo difundió, aunque sea una ilegalidad, porque es una conversación privada, es un acto de espionaje. Ahí todo el mundo lo difundió. Yo como periodista te puedo decir, claro que tiene interés público, pero es una ilegalidad. O sea, no podemos nada más difundirlo ya. Pero ¿qué pasó cuando sale lo del software Pegasus? Todos los medios indignadísimos porque se estaban espiando a periodistas, pero nadie dijo nada cuando pasan esas cosas. Entonces, creo que sí es una cuestión de falta de memoria, pero también los medios de comunicación incurren en que eso pase. Es decir, no le dan la relevancia a los temas que deberían dársela. Y yo creo que eso responde a intereses políticos, económicos o incluso personales. Y comerciales en algún determinado momento. Porque no podemos olvidar, y bien lo decías tú, a veces en los periódicos, en los medios de comunicación digitales, electrónicos, buscamos dar información que sea realmente atractiva. El encabezado a veces no necesariamente o malamente va de acuerdo. Así es, va de acuerdo. Sí, y además, de verdad que me da gusto escuchar a alguien que se dedica al periodismo, y lo digo en una nueva generación también. Eduardo, primero que ustedes toquen estos temas, y segundo que haya alguien que diga, nosotros también tenemos responsabilidad, porque evidentemente esta es una realidad que nos está rebasando. Y efectivamente, el tema de Pegasus se quedó ahí. O sea, si yo soy periodista y a mí me espían, no que no me espíen, pero si alguien espió, pero me da una fuente de información, entonces eso sí, vaya, las permisibilidades, reitero, la madre de todos estos males se le llama impunidad. Cuando no hay consecuencias sobre lo que haces, me parece que es fundamental empezar a trabajar en que sí haya consecuencias, que la gente sepa que no hay cosas que pueden quedarse impunes y que puedes actuar como se te antoja, porque entonces no importa sobre por quién pases, contar lograr tu objetivo. En el caso concreto que acabamos de ver de Lorenzo Córdoba, vergonzoso, triste, lamentable, porque se burla de alguien que es parte de nuestros orígenes, cuando alguien... Pero no debemos de quedarnos en lo triste y vergonzoso, debemos de actuar, que haya consecuencias. Ahí en esas dos líneas, dos temas tendrían que haberse investigado. Toda la parte de discriminación. No de nada te sirve tener un consejo contra la discriminación si la discriminación, en ese sentido, de una autoridad no tiene consecuencias de otra naturaleza. Pero es que no puede actuar porque es algo ilegal. O sea, fue una conversación privada y no puede actuar con no, por eso, pero de todos modos está mal. O sea, entonces eso habla de que tenemos que tener una reforma que nos permita corregir estos males. No, porque entonces se permite el espionaje. No, a ver, perdón, concluyo nada más con la idea. Son dos vías. Tienes que actuar sobre el tema del espionaje y tienes que actuar sobre el tema de la discriminación. Son dos vías en las que tienes que actuar como servidor público. Esa sí es una obligación de un servidor público. Porque independientemente de lo que haya sucedido, el señor tuvo que haber renunciado a su cargo, ¿eh? O sea, hay asuntos que no tienen que ver con la legalidad, sino con la legitimidad. No, yo creo que ahí son dos temas distintos del ámbito público y el ámbito privado. Finalmente, el CONAPRED no puede sancionar algo que obtuvo de forma ilegal. Eso es inconcebible. No estoy hablando del CONAPRED, estoy hablando de la propia institución que es el Instituto, antes Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. O sea, estoy hablando de la responsabilidad de las instituciones que hemos debilitado con permitir ese tema, ¿no? A ver, hay personajes, te voy a poner el caso, Germán Martínez en 2009, perdió las elecciones estrepitosamente en 2009, renunció. Nadie se lo obligaba. Pero eso fue en el ámbito público. Por eso, en el ámbito privado. Puedes ver, tu consecuencia, tampoco nadie le obligaba a renunciar. Sí, claro, yo creo entender la posición de la senadora de esta parte moral, pero también coincido con Mariano en que yo prefiero a la discreción y la violación a los derechos, prefiero la legalidad. Estoy de acuerdo. Y basados en la legalidad, lo que viene es también la parte moral. Mira, te voy a poner otro ejemplo. También el Instituto... yo no diría moral, ética. Ética. El Instituto Belisario Domínguez también publicó unos datos ahí que incomodaron a muchos sobre la pobreza, y vino un periodicazo acerca de su titular y de cómo los investigadores habían llegado a las plazas y había una confusión ahí. Bueno, la información que se dio ahí fue totalmente errónea, y lo único que hace el periodista, lo puse porque esta es mi fuente. No, el Instituto Belisario Domínguez es la mano operadora para sacar todas las encuestas, primero de PRD y ahora de López Obrador. A ver, pero más allá, lo que estamos...
Nos gustaría poder seguir hablando de esto mucho más. También. Otro programa sin duda podría darnos. Yo les quiero nada más pedir una conclusión con una pregunta cerrada y una respuesta también cerrada. Señores, México es un país de escándalos por culpa de nuestra sociedad. No está muy difícil contestarte sí o no. No somos excepcionalmente escandalosos. Sí, creo que es algo general y la sociedad incluye a todos, no solo ciudadanos, políticos y medios de comunicación y por supuesto todos abonan algo. Sí. Yo quisiera decirte que somos responsables todos en nuestros ámbitos de competencia, en lo que nos toca, y por eso yo creo que hay que separar la parte ética de la legal. Por supuesto que siendo legisladora estoy a favor de la legal, claro. Pero ¿a quién le corresponde cambiar la parte legal? ¿No se supone que a nosotros? O es decir, claro. Si hay un hecho que es ilícito que lo ves, pues tendríamos que cambiar. El asunto es que pero quedamos nadie ante puede la ir en búsqueda de la verdad, claro. Violentando la ley. Estoy de acuerdo, pero señores, hay que cambiar la ley. Pero muchas gracias. Lamentablemente nos tenemos que ir. Adriana Dávila, senadora de la República, muchas gracias. Te quiero dar las gracias, Mariano, muy encarecidamente, de la revista Etcétera, especialista en medios de comunicación, y Cristian, que nos puedas aportar la voz y la experiencia desde la academia. Señores, muchas gracias por habernos acompañado y sobre todo, gracias a usted por permitirnos entrar a su hogar. Recuerde, esto es A Fondo. Nos vemos en la próxima.